Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a nuestra actividad de cierre del primer día de nuestra primera feria del libro FAO 2023. Va a exponer ahora el profesor Enrique Aliste, quien es vicerrector de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad, profesor del Departamento de Geografía y además Premio Nacional de Geografía del año 2013. Va a exponer 18, perdón. Va a exponer su paper Interrogating Green Discourses in Patagonia, Aysén, Chile, Green Grabbing and Eco-Extractivism as a New Strategy of Capitalism, que se traduciría más o menos como interrogando los discursos verdes en Patagonia, Aysén, Chile, el acaparamiento verde y el ecoextractivismo como una nueva estrategia del capitalismo. La particularidad de este paper es que ha sido destacado con el premio Wrigley Fartide de la American Geographical Society, con un premio especial que se otorga cada 3 años, desde 1994, y que tiene como objetivo promover la escritura académica mundial. Y el año 2022 destacó como el mejor paper publicado en la Geographical Review, el trabajo que ahora nos va a presentar el doctor Aliste. Este es parte de su proyecto, como de los resultados de su proyecto Fondesit, que se titula Naturalezas, Territorios y Paisajes Forestales, Imaginario Verde y Nuevas Desigualdades Socioambientales en la Geografía Social. Y aunque el profesor Aliste no requiere mayor presentación, voy a leer de todas maneras su biografía para quienes no lo identifican. El profesor Enrique Aliste es profesor titular del Departamento de Geografía de la FAO, es doctor en Geografía y Estudios del Desarrollo por la École de Haute Études de Sciences Sociales, la EHESS de París, Francia. Es geógrafo y magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile, y como bien me corrijo ahora, en 2018 obtuvo el Premio Nacional de Geografía que otorga a la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, SOCHIGEO. Entonces, sin más introducción, dejo entonces al profesor Enrique Aliste con su artículo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pía. Gracias a la facultad por la invitación, por la oportunidad de presentar este trabajo. Este fue un trabajo que se suma a una agenda de trabajo que, como bien tú decías, va relacionada con un proyecto Fondesit, donde nos hemos preguntado, cuando hablo en plural me refiero a los colegas con los que he colaborado durante mucho tiempo, pero fundamentalmente al profesor Andrés Núñez de la Universidad Católica, con quien trabajamos hace más de una década en temáticas de esta naturaleza, y en la cual fuimos avanzando en explorar primero cómo la incidencia de ciertas formas de pensar el espacio, ¿ya? En una dimensión que tiene una característica que es discursiva, nuestra proposición de análisis que es discursiva, y que va conformando imaginarios, va también incidiendo en las dinámicas territoriales que van asociadas a esta producción. Entonces, en esta forma de producción, algunas de ellas logran plasmarse de manera muy concreta y que también de alguna forma logran torcer el destino territorial de una región. Ese es un poco parte del análisis que hemos realizado. Y en esa lógica fuimos avanzando primero en ver cómo se produce una transformación muy, muy fuerte entre la concepción de una tierra, por así decirlo, aislada, lejana, inservible, poco útil, ¿verdad? Agreste, y con puras características y atributos que fueron así descritos por la mayor parte de las crónicas y los discursos que se fueron produciendo particularmente durante el siglo XX, ya en la primera y segunda mitad del siglo XX, o los inicios de la segunda mitad del siglo XX, con una lógica muy desarrollista, en el fondo de tierras que había que domesticar, tierras que había que civilizar, tierras que había que convertirlas en útiles para el propósito del crecimiento económico del país, de la región, si se quería avanzar, después ya de los años 60, si se quería avanzar en una línea que esto significara, tuviese repercusiones en el desarrollo, significaba poder desarrollar intervenciones importantes y relevantes en el territorio para que esto tuviese
una forma concreta de verse involucrada en este ideario del desarrollo. Y fue probablemente el principio de una práctica que ya venía desde los años 30 del siglo XX, que era la de intervenir, una palabra maravillosa que está en muchos documentos públicos, que era, comillas, limpiar el terreno. ¿Ah? Limpiar el terreno era concretamente deforestar, arrasar, en algunos casos quemar. Nosotros sabemos, y la historia de los incendios de la región de incendios, de más de 30 años de incendios permanentes, ¿verdad? Y que iban abriendo tierra para poder incorporar al concepto de tierra productiva, ¿no? Y ahí llega la ganadería, que es una práctica que era súper importante, ¿verdad? Y que esa ganadería fue cimentando un poco la idea de lo que era productivo, lo que era real, lo que era valioso, una transformación del paisaje que permitía valorar las empastadas, ¿verdad? Las llanadas como lugares ricos, ¿verdad? Pero que no logramos visualizar en ese tipo de paisaje una intervención brutal que había significado destrucción masiva, pero que no era destrucción. Que nosotros, a ojos de hoy, es una destrucción, pero a ojos de la época era el avance civilizatorio. Entonces, esa acción de civilización fue generando una dinámica de construcción de ese paisaje, y tanto es así que existen los monumentos al ovejero, ¿verdad? Como una manera de resaltar también parte importante de lo que era ese concepto de ganarle la batalla a la naturaleza, un poco lo que están muchas de las narrativas. Y eso se instaló por mucho tiempo, y desde esa misma lógica también la idea del aislamiento geográfico, la noción de una tierra que fue quedando marginada, al margen del desarrollo, porque costaba la conectividad y una serie de apreciaciones que fueron muy propias de la construcción del discurso nacional. Eso se acompañó también de todas las disputas fronterizas que hubo durante mucho tiempo en Argentina, qué significaba la idea de frontera, cómo la frontera también se dibujaba y se desdibujaba dependiendo de los puntos de vista, y ahí empezamos a entrar en la lógica del imaginario, ¿ya? Eh, para quien habita ese territorio, la idea de frontera, que es muy centralista, ¿verdad? Se le dibuja en las prácticas de la vida cotidiana, y en esas prácticas de la vida cotidiana empezamos a andar en nociones que eran muy interesantes, como por ejemplo que el valor natural o esta idea de naturaleza era muy distinta en quienes veníamos desde lejos buscando suerte de refugio acá, pero que no estaba radicada en las prácticas cotidianas de quien lo habitaba. Para quien habitaba había una idea de tierras, insisto, agrestes, ¿verdad? Quienes empezaron a llegar al principio desde la capital, empezaron a encontrar la riqueza y la maravilla del paisaje. Empezó a generarse una especie de contrapunto que en los años 90 se revierte completamente con la acción de alguien que probablemente todos conocen, que es Douglas Tompkins, quien, quien llega con un concepto que para la época fue muy controvertido, que despertó mucha suspicacia de todo el espectro político, ¿verdad? Había una clara sospecha sembrada en que si venía un agente extranjero a comprar tierra sin querer producir, ¿ya? Materialmente, era algo sospechoso. Y ahí aparecieron todo tipo de teorías, desde las más conspiracionistas, ¿verdad? Y de que eran probablemente los brazos del sionismo internacional que quería instalar ahí a Israel, hasta que aquí estaba pasando algo que era muy oscuro y que podía estar comprometiendo los intereses nacionales. Aparecieron muchos, y era bien transversal. Pero en paralelo iba avanzando también un proceso y un fenómeno que fue instalando un discurso eh, que orientaba de alguna manera también la necesidad de acciones globales. Empezó a llegar con fuerza el discurso, ¿verdad? Durante ya en el siglo XXI, cada vez con más fuerza la idea de que había un cambio climático. Empezó a posicionar también una práctica discursiva muy orientada a la necesidad de conservar la biodiversidad. Empezó a aparecer también muy fuertemente esta idea de que existen paisajes únicos, y que empiezan a ser cada vez más escasos en el planeta, y de pronto este lugar aislado, marginado, periférico, salvaje, empezó a adquirir atributos completamente distintos, ¿ya? Empezó a tener valor. Eh, y esto fue interesante porque Tompkins, que sí lo promovió en una lógica que sin embargo es distinta a la que empezamos a ver después, lo que sí logra instalar es la idea de que aquí puede haber un valor distinto al valor habitual que habíamos concebido respecto a lo que era esa tierra productiva, que podía haber otra forma de productividad, que era la productividad de conservar. Ya costó, pero se instala un poco más fuerte cuando probablemente una parte importante del empresariado local
y ante la llegada de intereses internacionales que veían aquí efectivamente una oportunidad, porque yo no sé si ustedes sabían o recuerdan que por lo menos durante la primera década del 2000 estaba muy de moda de que famosos llegaban en vuelos charter que iban directamente a Patagonia a pescar con mosca, a escalar en hielo, a hacer canopy, pero una cuestión muy, muy, muy restrictiva, muy de la élite, del más alto nivel. Y un colega que hacía etnografías de la carretera austral recolectaba, recogiendo las casas y las fotos de los lugareños con, sí, me acuerdo, Robert Redford o ya personajes muy famosos, muy como que nadie sabía que había estado en Chile y había estado en Patagonia en estos hoteles muy, además muy selectivos, muy pequeños y muy alto nivel. El punto es que con ello lo que empezó a aparecer poco a poco fue un interés cada vez mayor en que parece que esto es un buen negocio. ¿Vale? Y este parece que es buen negocio se empezó a acompañar también de la gran producción discursiva global. ¿Ya? Y el cambio global fue como un escenario muy fértil para crear lo que Boltanski y Chiapello llaman este nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, desde allí donde aparece esa cosa disruptiva y nueva, puede surgir la oportunidad de reinventar la forma en que el capital circula, ¿no? Y en esa misma lógica fue que nosotros vimos que esto parecía un nuevo proceso colonizador, parece haber una neocolonización, ¿ya? Lo que nosotros llamamos antes de esto como una historia larga de la agenda de investigación, de la neocolonización a una ecocolonización, ¿ya? Porque empezó a surgir fuertemente el tema del ecoturismo, empezó a surgir también toda esta cosa bien selectiva, muy eh, nosotros lo graficábamos un poco en la aparición de las tiendas Patagonia, North Face, en la Plaza de Coyhaique, ¿no? Y que vendían hasta el día de hoy, venden bien, y a buen precio. ¿Ya? Y que iba muy marcada esta lógica del outdoor y de la cosa muy selectiva, muy hondera, muy como que había que ir para allá, había que hacer canopy, si escalaba y el hielo ya realmente había que total, pescando con mosca, esta idea de naturaleza súper prístina, ¿no? Entonces, y esos lugares, evidentemente, y hay un correlato a nivel global que efectivamente son tierras escasas. Y eso, de nuevo, más elementos que empezaron a generar esta idea de los selectivos. Y el discurso verde acompañó muy bien esta oportunidad. ¿Verdad? Se generó la oportunidad, generó condiciones, es lo que nosotros estamos diciendo, generó una condición que poco a poco fue siendo capturada primero, por grandes fondos internacionales dedicados a la conservación, y que estos grandes fondos dedicados a la conservación, cuando probablemente, y estas son las hipótesis que nosotros manejamos, cuando actores locales importantes eh, que han cimentado una parte importante de su fortuna en las actividades extractivas, empiezan a ver que aquí realmente es una oportunidad de negocio inigualable para poder conservar. Destruyeron el norte y conservan. Es una medida de compensación, no está declarado como tal, pero empezaron a ver y empezaron a reconvertirse de alguna forma digamos, y ahí es donde empiezan a aparecer algunas hipótesis, ¿no? ¿Será que esto es parte del greenwashing que están haciendo algunas compañías? ¿Será que esto es parte de un proceso nuevo donde se está buscando que este lavado de imagen reposicione en las prácticas de la accountability de las compañías o no? Parte de lo que nosotros discutimos en este artículo. Y, y a esa acción, ¿verdad? Nosotros le llamamos, bueno, tal vez esto es parte de un nuevo proceso que se podría denominar el ecoextractivismo, ¿ya? Que nosotros lo propusimos como una provocación. ¿Ya? Era provocar, porque en el fondo parece ser un oxímoron, ¿no? No pareciera ser algo muy lógico de escuchar, pero tiene que ver con esto. O sea, los mismos que hoy día son salvadores del planeta protegiendo acá, son los que están destruyendo el planeta. ¿Ya? Incluso en aquellas agencias grandes, que estamos viendo que una parte importante de quienes, o de las compañías que se dedican a esto, los fondos que permiten sustentar a estas grandes ONGs corporativas gigantescas, el origen de esos fondos y esas donaciones nunca son muy claros y en algunos casos hay actos relatos que hablan que vienen de las actividades más lucrativas que tiene el planeta, aparte del narcotráfico, ¿verdad? Que es una actividad extractiva. Entonces, eso es muy interesante como fenómeno porque empieza a tener este correlato territorial. Nosotros empezábamos por esa misma lógica. Bueno, yo lo titulé esto, ¿cuál es el botoncito? Esto se bloqueó. Es que al lado tiene.
Claro, entonces en esta lógica, ¿verdad? Se va acompañando la creación, evidentemente, de un contexto global donde aparecen los objetivos de desarrollo sostenible como pilares fundamentales también de la acción que tienen estas ONG globales, ¿verdad? Sea con la acción climática, la vida submarina o la vida terrestre, los ecosistemas terrestres son evidentemente objetivos. Y esta es la parte que a nosotros más nos interesa. Esto en ningún caso lo que busca es desacreditar, ¿no? En el fondo lo que estamos hablando es cómo se captura la práctica discursiva, y esa captura de la práctica discursiva tiene una repercusión territorial que es muy concreta. ¿Ya? Y dentro de las repercusiones concretas está, por ejemplo, que cuando la entonces Tompkins Conservation o Pew Charitable Trust ¿ya? Logran crear este gran parque de la Patagonia con tierras privadas, o sea, con reservas privadas, se empieza a posicionar fuertemente la idea de que la conservación pasa a ser una manera o una forma, y eso es lo que nosotros postulamos, de acumulación. ¿Ya? Y por eso que es la idea del green grabbing, ¿ya? O sea, este acaparamiento de tierras con fines ecológicos, ¿ya? O acaparamiento verde, pero que es acaparamiento, ¿no? O sea, esto está súper bien, es interesante, puede tener los nobles, o sea, los fines más nobles posibles, ¿no? Nosotros no queremos entrar en el juicio de valor, ¿ya? Lo que queremos decir es que aquí hay un hecho concreto también, que es acumulación de tierras de carácter privado. O sea, aquí hay gente que es dueña de la tierra, que es para protección, todo lo demás, si eso es bueno o malo, yo realmente no lo sé. Lo que sí sé es que esto está en manos privadas y son grandes extensiones de tierra y de ecosistemas únicos, ¿ya? Pero la voz de alerta es que estas corporaciones, que actúan a través de estas organizaciones no gubernamentales, que lo hacen con fines ecológicos, si logran hacer esta acción filantrópica es porque detrás de ellos hay una actividad extractiva. De ahí es donde se produce un fenómeno. Y yo insisto mucho en esto, ¿no? Nuestro trabajo no es de denuncia, nuestro trabajo es de análisis territorial. O sea, y que esto repercute en la reconfiguración de los territorios, porque una de las cosas que se empieza a producir, tal vez sin proponérselo como parte de los objetivos, es que empieza a aparecer también una forma de una desigualdad distinta a la que conocían. ¿Ah? Bueno, tanto así que son zonas de turismo hiperselectivo, ¿ya? Para resaltar un poco la creación del parque, que evidentemente del tamaño de Suiza aproximadamente, y que van creando un nuevo contexto territorial, ¿ya? Y que este nuevo contexto territorial evidentemente tiene características que significan una redefinición, ¿ya? Significa una resignificación de lo que está asociado. Aquí se ve más o menos la extensión de la red de parques de Patagonia, territorialmente muy significativo, ¿ya? Esto significa, por un lado, que efectivamente hay tierras bajo modelo de conservación, que es muy alentador para el efecto de lo que significa una lucha efectiva contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad, pero, insisto, pero en manos privadas. ¿Ya? Y en manos privadas es algo que vale la pena reflexionar. Y que además tiene también, evidentemente, o podría tener en algún momento una repercusión de otro orden. Y cuando yo hablo también de esta idea de resignificación territorial es porque de pronto también se empiezan a instalar ciertas iconografías que van a generar sobre el territorio la conformación de imaginarios que empiezan a ser incuestionables, ¿no? Estaba aquí la imagen una de las tantas imágenes que se elaboran en el marco digamos, para promover la COP25. Pero no me pesca mucho esto, pero ya, pero ustedes vieron que estaba el glaciar, los bosques, en el fondo era toda una imagen que alude y evoca la idea de la Patagonia prístina, ¿verdad? Y por lo tanto se empieza a generar esa imagen que se proyecta como algo relevante. Ahora, en términos concretos, por ejemplo, de algunos de sus efectos territoriales, ya como para situarnos en el estudio, eh, un mapa que siempre mostramos nosotros porque un mapa que nos costó mucho elaborar, entonces, sí, tal vez, aunque yo creo que el computador es el problema. Ahí está, ese es el mapa. Donde nosotros empezamos a ver parte importante de lo que era el proceso de reconfiguración del territorio, que es lo que se ve a mano izquierda, ustedes ven en verde,
son las tierras que estaban en manos de colonos, de los que llegaron los procesos de erradicación que se empieza a generar, o sea, de entrega de título de dominio y el proceso de colonización de la Patagonia, que parte muy tímidamente de los 30, pero que es muy fuerte durante los años 60, y que entregó títulos de propiedad a personas naturales. ¿Ya? Y estas personas naturales, ¿verdad? Cuando nosotros lo vemos más de una década después, ¿ya? Estamos hablando casi 20 años después, lo que vemos es que tuvo un giro, y el análisis que hicimos fue hasta el 2015, 16, ¿no? 19, no veo bien. 18, ¿verdad? Y arriba 2015. 15. Ya que lo hicimos, que fue el sondeo que hicimos sobre las transacciones de propiedad en el conservador de bienes raíces. Lo que empezamos a ver es que ya empiezan a aparecer las sociedades anónimas. Ya, o sea, pasamos de don Manuel Cruce o de don Bernardo Ruiz, ¿verdad?, a las Margaritas S.A., las Margaritas S.A., las Margaritas S.A., las Margaritas S.A. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿quién será la Margarita S.A.? Y la Margarita S.A. es un, comillas, ecocolono bien particular, ustedes lo ven ahí, ¿ya? Que es don Antonio Colux, que es uno de los, digamos, hoy día que están muy presentes en la zona, con declarados fines de protección, ¿verdad? Un filántropo que todos conocemos, muy comprometido con Patagonia. Pero esa cascada que está ahí atrás probablemente es de él. Se interesa. ¿Ah? Y probablemente también una parte del Campoyero, y probablemente también uno que otro ventisquero que ya tiene sello propio, ¿no? Y se avanzamos, eso por si acaso. Con nociones que empiezan a instalarse, por ejemplo, se empieza a instalar estas grandes corporaciones dedicadas al ecoturismo. Esta es la red de hoteles Explorer. ¿Ya? Y aquí lo que me interesa es cómo se empieza a elaborar una práctica discursiva que reafirma finalmente esta idea de, comillas, una vocación territorial, que es algo que me parece un término súper interesante trabajar, ¿no? Pero con esta noción, ¿verdad?, que los territorios remotos no se turistean, se exploran a fuego lento, ¿ya? Con esta idea de que es súper, súper interesante. Probablemente aquí está capturando una parte importante del discurso de Byung-Chul Han sobre el elogio a la lentitud, ¿verdad?, bajar el ritmo, la presión, ¿ya? Que son elementos que resuenan muy fuerte en el hemisferio norte, que es donde está la plata, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede hacer esto? O sea, ¿quién puede explorar a fuego lento, ¿ya?, y no turistear? ¿Ya? Es alguien que puede pagar 1.200 euros la noche, ¿ya? Y por lo tanto, la pregunta que es, bueno, entonces, ¿esto se conserva para quién? También es algo que es para el planeta. Bueno, algunos argumentos que esta es la manera de financiar la protección. Puede ser. Pero también se ha generado una práctica de marginación por eso nosotros hablamos de una nueva desigualdad que no existía hasta hace poco, que es una desigualdad de carácter ecológico o socioecológica probablemente, porque esto queda ya como un privilegio para algunos. Este fue uno de los titulares como regalo para nosotros, cayó del cielo, que fue el boom de las parcelas en la Patagonia, que es el otro efecto, ¿ya? Esto y que aquí se genera un antagonismo bien interesante. Los que compran tierras en grandes extensiones para proteger, lo peor que les puede pasar es lo que está aquí. Pero este es el efecto derivado inmediato, ¿ya? El derivado inmediato, y el derivado inmediato es que se empezó a generar también quienes comienzan a especular con la tierra, ¿ya?, para vender parcelas ecológicas. Realmente el objetivo es vender parcelas ecológicas. Entonces, parcelamos ecológicamente para terminar con las condiciones ambientales del territorio súper valioso. Entonces, este efecto, ¿ya?, esta práctica discursiva de la conservación también tiene una paradoja interesante que termina produciendo probablemente el fin de la protección sobre la base que todos quieren tener. En un caso que no ha sido pero que sí lo exploré en los humedales urbanos de Concepción. Una entrevista que nunca se me olvidó fue la que hicimos en las construcciones que se hicieron sobre una zona de humedales, ¿ya? Y la razón fundamental de la gente que se fue a vivir ahí es porque quería vivir en contacto con la naturaleza. Entonces, vivir en contacto con la naturaleza nada mejor que vivir encima de la naturaleza, no construir encima. ¿Ya? Y acá empieza a aparecer un poco lo mismo, ¿ya?, pero que tiene que ver con las tácticas del capitalismo. O sea, es una cosa que es muy propia, y ahí se rescata nuevamente esta idea que yo señalaba de Boltanski y Chiapello, ¿no? Entonces,
claro, esto empieza a encenderse, empezó a generar una polémica, y se empezó a dar sobre todo a partir del año 21, porque la pandemia de alguna forma tendió a acelerar el fenómeno. O sea, primero porque hubo muchas personas que descubrieron que se podía vivir lejos de la ciudad y poder trabajar lejos, entonces mejor me voy. Ya, eso fue un efecto inmediato y por eso el boom de las parcelas que estamos viendo en general. Y aquí empezó a generar también una preocupación que fue esto muy interesante. Nosotros cuando partimos con esto en el 2013 aproximadamente, hubo un tiempo que éramos personas no gratas en la región, porque nosotros veníamos un poco a aguar la fiesta, porque era, ¿cómo íbamos a decir que el discurso ambiental estaba causando un problema? Pero ahora ya conversando con algunos de los que criticaron mucho, pues que parece que algo de razón tenían, y tiene que ver con este fenómeno. ¿Ya? Y algo que se va acompañando además con otros procesos que son muy delicados. Por ejemplo, la Contraloría en el año 2021 también hizo una auditoría, ¿ya? En la labor que realiza la CONAF para efectos de fiscalización de los parques nacionales y una de las y del área protegida, y una de las cosas que concluye es que no se está haciendo el trabajo, no por falta de interés, sino que no tienen ninguna capacidad de supervisar y de poder cumplir con la labor en un territorio tan vasto, ¿no? Y esa vastedad, evidentemente, es difícil de manejar sin con inversión efectiva en recursos tecnológicos y de terreno para poder estar presente. La pregunta es que esto probablemente ha alimentado la existencia de, no sabemos todavía cuántas propiedades que a lo mejor ni siquiera son regulares, porque a lo mejor están en áreas protegidas, y eso es algo que habría que ver. Y por otro lado también, en la misma familia Luxich, aunque yo entiendo que no están muy cercanos los distintos sectores de la familia, pero ya vieron aquí que hay un ámbito de acción que es súper relevante para efectos de probablemente cautelar parte importante del patrimonio familiar. Y aquí una de las fundaciones está reclamando y está pidiendo concesión a largo plazo, ya en la Fundación La Tapera, para, ellos dicen, para conservar. Ya. Se está pidiendo más y más y más. Esto es interesante, que una parte importante de cómo explota este fenómeno fue precisamente después del año 2008, que fue la gran crisis financiera vinculada al sector, digamos, la burbuja inmobiliaria del año 2008. Entonces, eh, justo ahí se despierta el interés. No sabemos si fue coincidencia o que realmente acá se ve que hay una oportunidad efectiva de parte importante de esto que circula, ¿verdad? Que tiene que ver con especulación, se puede materializar en un bien absolutamente tangible, que es una ley que manejamos. Entonces, digamos, todo esto he ido configurando, mira, avancemos más, porque esos son algunos de los ejemplos, los teos los venden así, es una cosa, ahí ve cómo está. Pero algo que es súper interesante es que cuando nosotros hablamos del extractivismo, una cosa interesante que está en el trabajo con imágenes, por eso que es interesante para mí que esta investigación la hagamos en esta facultad, es que, por ejemplo, aquí tenemos las memorias de dos empresas que no tienen absolutamente nada que ver con estas prácticas. ¿Ya? Tres. Antofagasta Minerals, ya que es una de las empresas estrellas del grupo Luxich, y que sea una fuente fundamental de ingresos es minería, obviamente, y minería extractiva en la región de Antofagasta. Tiene una de sus memorias, no me acuerdo, esta creo que es del 2017, 16, no me acuerdo, 18, pero cuando entregan sus memorias, ¿no? Que son parte de los reports que ellos hacen de accountability, la estética que emplean es la estética de Patagonia, ¿no? Eso es bien fascinante. Lo mismo hace el grupo COPEC, ¿ya? Y lo mismo hace, ¿verdad?, la empresa CMPC, que fue elegida como la forestal más sostenible del mundo, ¿ya? Y que también plega una parte importante de acciones comprando tierras para acá. Entonces, ahí es donde aparece también esta vertiente del greenwashing como una posibilidad efectiva que se esté desplegando a través de este industria. Entonces, y con eso, como para ir cerrando, nosotros hemos ido sistematizando esto en nuestro trabajo. Este es uno de los artículos, son varios más, uno en español también, que lo hemos publicado acá, y que dan algunas de las pistas que estamos aquí señalando. Nosotros lo que hemos querido instalar, quizás hay más imágenes, creo que será la última. Sí. Estos son sofritos pero lo que a nosotros nos ha interesado es que esta discusión permita entender, digamos,
otra parte de las dinámicas territoriales, ¿ya? Y que están en un área que no es tan cómodo exponerlo, porque cuando nosotros no es que queramos echarle pelo a la sopa a lo que significa la práctica discursiva de conservación ambiental. Es muy bueno que haya conservación ambiental, nosotros, o sea, que es algo que nos parece que efectivamente es necesario, pero que también da pie a fenómenos territoriales que probablemente eran inesperados. Por eso nosotros hablamos de las paradojas que están del discurso verde. Porque uno de los otros fenómenos interesantes que analizamos es que hacia fines de los 90, hablamos fin de los 80 y durante la década de los 90, el discurso ambiental era una posibilidad y una oportunidad efectiva de contestar el discurso del capitalismo, digamos, global, ¿no? Y la conclusión que nosotros sacamos es que solo lo alimentó y probablemente al extremo que podemos ver en nuestro trabajo. Así que ese es más o menos el rollo que les quería contar. Gracias, Enrique. Igual quiero hacerte un par de preguntas, porque, o sea, el clásico, ¿no? Una pregunta o comentario. No, voy a tratar de no hacer esto. Pero me llama mucho la atención también todo el correlato con el consumo, con la Patagonia como un bien de consumo y con un bien asequible de las no podemos decir de la clase media, pero sí de no los súper ricos, sino que hoy día comprar una parcela en la Patagonia puede ser más asequible que comprar una propiedad en el litoral central, por ejemplo. Eh, y a la vez hay bueno, hay una estética en la cual los arquitectos tenemos muchísima culpa, digamos. Yo creo que hemos desarrollado también una arquitectura estilo Patagonia, medio nórdica, eh, y Patagonia empieza a ser casi, recordando incluso de que hay la denominación de origen para el vino de Patagonia, llega como hasta Chillán, más o menos. Es decir, la Patagonia es un bien de consumo hoy día, y de cierta manera como eso le es súper útil a esta también idea de que esta conservación es una conservación, pero también es una tierra de engorde, ¿no? Porque en algún momento el valor que trae toda esta cultura de consumo de la Patagonia, de irse a vivir, de lotear, le va a subir el valor a estas tierras de preservación que probablemente, digamos, sin su fin de preservación, son un capital impresionante, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos otro artículo, pero que hablamos precisamente de la producción de imágenes, ¿ya? Y la producción de imágenes como un elemento fundamental en la configuración del imaginario que te lleva a eso, ¿no? Y, y claro, cuando hablamos de Patagonia hablamos de una geomarca, ¿no? O sea, cuando tú pones a conversar sobre dónde empieza la Patagonia, y hoy día en San Bernardo ya estamos en la Patagonia, para fines comerciales, ¿no? Pero sí, pues ya hay denominación de origen, y por el lado chileno y por el lado argentino, ya, por ambos lados. En la denominación Patagonia los vinos, claro, hay algunos que se producen cada vez más, se produce el cambio climático, hay vinos en el Calafate, hay valles súper interesantes que están cerca de Osorno hoy día, etc. Entonces, se explota mucho y colabora al proceso. ¿Ya? Colabora al proceso porque hoy día también a nivel global, si tú hablas de Patagonia, evidentemente estás hablando de algo que es muy, muy, muy rico. O sea, Patagonia, Amazonía, Siberia, son lugares que realmente tú destacas un elemento que tiene que ver con una posición en el mapa, en el globo, que le otorga un sello de autenticidad, de algo único, irrepetible, y algo de lo que Jason Moore, que es un historiador ambiental, habla y señala que lo que significa en términos concretos el fin de la naturaleza barata. Esa naturaleza barata de llegar y votar ya no existe, porque en este mismo contexto ya se produce un escenario de escasez que también la sitúa como algo relevante. Y sí, pues, en conclusión, sí. Bueno, tanto es así que nosotros en una de las publicaciones que elaboramos, está publicada en una revista que se llama Diálogo Andino. Uno de los temas que exploramos es la producción de imágenes a través de Instagram y cómo se replica la misma imagen, ¿no? Pero que tiene que ver con todo. Se quiere sacar la foto en el lago, en el puente, en el glaciar. Veíamos el caso de Blas, y siempre tú ves siempre gente sola y ves
la foto B, que es la fila tremenda de gente esperando para sacarse la foto. Pero que es súper interesante, porque finalmente lo que tú estás dando muestra tiene mucho que ver con esta cosa hedonista del disfrute del paisaje que termina replicando la práctica del consumo. Tenemos también una pregunta del público, pero tenía otra pregunta también que se enunció quizás un poco al principio, esta relación, bueno, se enuncia ahí con esta idea de extractivismo, ¿no? La relación como con la cultura minera, en el fondo somos un país, entre comillas, minero, o sea, es una cultura y la producción del espacio, digamos, está muy enraizada por la forma de producción, la forma de entender también el espacio. ¿Hay algo, has explorado un poco esa relación cultural? O sea, lo que uno siempre se pregunta, ¿somos nosotros nomás los que somos capaces, digamos, de tratar nuestro territorio de una manera, digamos, como tan depredadora porque somos mineros, o es una cosa también un poco más global? ¿Hay alguna relación en esta mentalidad minera nuestra? Mira, yo creo que igual hay una cosa a escala, y algo que se ha estudiado desde hace unas décadas también. Una parte importante de quienes promueven los discursos de conservación y que cuidan mucho y que nosotros vemos, lo plantea de otra forma. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los índices de ciudades sustentables, nos vamos a encontrar con una sorpresa que no sorprende a nadie. Y es que las ciudades sustentables están siempre en el hemisferio norte. Ya, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué eso es sustentable? Ya, y nosotros podemos ver el siguiente dato y probablemente nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de las ciudades sustentables, el ingreso promedio per cápita es del orden de los 32.000, 34.000 dólares. ¿Ya? Entonces, mira, claro, hay una relación ahí, claro, hay una relación. ¿Y cuál es esa relación? Que las prácticas extractivas que permiten sustentar esa economía sustentable están acá. Entonces, esto tiene una connotación que es de carácter geopolítico indudablemente. Entonces, claro, no tiene, ni siquiera tiene tanto que ver con nosotros mismos, yo creo que tiene que ver mucho con prácticas globales. Por eso es que es difícil separar el fenómeno. El fenómeno siempre tiene que ser mirado con, con el carácter geopolítico que tiene. Y cuando se quieren impulsar estos giros, transformaciones relevantes, pasan los hechos que también conocemos que pasan. Teníamos una pregunta. Sí, era un poco lo mismo, era esto, el tema del acaparamiento territorial. Era, bueno, en América Latina, se da de norte a sur, si el fenómeno no es global en el fondo, ¿no? O sea, es con el tercer mundo, es en algunos sectores del tercer mundo, eso por un lado, un poco lo respondiste en alguna medida ahora. Y lo otro es si este gobierno, desde el tema del medio ambiente, desde el Ministerio del Medio Ambiente, de Bienes Nacionales, ha hecho algo en relación, si hay alguna política también de mitigación o que va hacia ese lado. Me tocó estar porque como parte de un proyecto que fue previo a este, estábamos viendo el sector forestal concretamente. Y en el sector forestal veíamos algo interesantísimo. Me tocó trabajar con colegas de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Y una de las cosas que veíamos que Finlandia tiene el proceso de producción sustentable, certificada, súper top. Ya, buenísimo. Pero una de las cosas que hablábamos con mi colega, que es Marcus Kröger, era que una parte importante de los activos de empresas sustentables, certificadas y todo lo demás, era que la producción en escala grande la tenían con filiales en América Latina. ¿Ya? Entonces, claro, los bosques de Finlandia son maravillosos, bonitos, súper conservados, lo explotan a escala súper sustentable, pero los volúmenes no calzan. Y cuando tú vas a ver, ya, pero ¿de dónde saca el resto de lo que es? Amazonía, la mayor parte. ¿Ya? Y esa parte, digamos, es el lado B que se ve bien poquito. Está el otro caso de un colega del Centro de Resiliencia en Goldman, que ellos, cuando apareció el caso de los Panama Papers, lo que hicieron fue el seguimiento de los capitales y empezaron a ver que una parte importante de cómo se movía la plata de las grandes corporaciones, veían que una parte importante de esos flujos que iban a parar a estos bancos de Panamá venían de Amazonía, ¿ya? Y de empresas súper ecológicas y buena onda, ¿ya? Entonces aquí hay una dimensión que es de carácter geopolítico. Si el gobierno está o no haciendo algo, sí, pero no sé si va a lograr hacer algo, ¿ya? Y no por falta de voluntad, ¿ya? Porque yo creo que todo esto, cuando nosotros empezamos a ver cuál es la dimensión que tiene a nivel geopolítico, vemos que siempre excede el carácter local, siempre, siempre. Entonces, en el mundo de la política, lo que nosotros tal vez no hemos sabido conectar debidamente es qué es lo que hay en el juego de la política cuando hablamos de las escalas globales, siempre es el pasando y pasando.
una por otra, ¿no? El tiempo nos ha enseñado que eso es súper viejo, ¿no? Entonces, se está trabajando para poder impulsar definitivamente la creación del servicio de biodiversidad, pero no sé a cambio de qué va a ser eso. Lo que quiero decir. Y la política es negociación, siempre. Es algo que a nosotros se nos olvida, sobre todo cuando tenemos el corazoncito puesto en algún lado. Y creo que cualquier acto de negociación tiene que llevar algunos costos para que ocurran algunas cosas, tienen que no pasar otras. Y cuando además los equilibrios son tan desbalanceados, la situación suele ser un poco peor, ¿no? O sea, cuando no hay mucha fuerza para hacer impulsar cambios, difícilmente van a ocurrir. Bueno, con esto quiero decir que hay una imagen que a mí nunca se me ha olvidado. La mayoría de ustedes probablemente no la vio porque eran un poco muy chiquititos, no sé. Pero fue cuando en el gobierno de Bachelet 1 hubo un caso con las hamburguesas de McDonald's. ¿Te acuerdas? ¿No? Ya, pero ya estaban malas, ya no me acuerdo exactamente qué pasó, pero hubo una denuncia grande, ¿ya? Hubo una denuncia grande, pero además que tenía que ver con que parece que el Servicio de Salud había hecho fiscalización y las hamburguesas estaban en mal estado, se vio, era un asunto como irrefutable desde cualquier punto de vista. Pero los 2 días después se retira esto, eh, o sea, no solamente se retira, sino que se retracta esa denuncia y aparece el subsecretario de Salud comiéndose una hamburguesa delante de las cámaras, que él renuncia al día siguiente. O sea, el doctor Benke, yo creo que él fue, él dijo ya, pero es lo último que hago y me voy porque realmente fue un acto de humillación, pero tenía una explicación, ¿sí? No, pero tenía una explicación lógica y política, y esa explicación lógica y política era lo que McDonald's aportaba en ese tiempo a la justicia. Entonces, como ya, usted me denuncia, yo le quito, usted dice, no, 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 correcto. Lleno de casos, sí, lleno, 5 toneladas de casos, sí. Entonces, eh, como dicen en Brasil, la política no es para amadores. El profesor, Sí, profesor Rodrigo Vera tenía una pregunta. gracias, Enrique. Respecto justamente, son dos preguntas. Una respecto al tema geopolítico, también en base a un recuerdo de los años 90. Cuando estaba todo este tema, por ejemplo, Laguna del Desierto, año 94, ¿no es cierto? La discusión entre Chile y Argentina todavía resabios de la dictadura, los nacionalismos, que la línea divisoria de las aguas para allá para acá. En ese tiempo no se hablaba de este tema, o sea, era la disputa por el territorio, la soberanía nacional y quién se quedaba con las reservas de agua en la Patagonia, ¿me entiendes? En un tono muy militarista todavía, ahí que nace la voz más fuerte, ¿no es cierto? Todavía el ejército muy presente. Entonces, pues le entra este otro actor, que es el privado, en una disputa por un territorio, que disputa, o sea, entiéndase también disputa por la soberanía, pero también disputa desde el punto de vista de considerar este territorio como parte de un capital, un activo tanto para un país como para el otro. Y en ese sentido, claro, evidentemente que la normativa, por ejemplo, para la adquisición de terreno en Argentina, completamente distinta que la de Chile. ¿Cómo se ha visto desde el punto de vista geopolítico esta bilateralidad, el ingreso de este tercer actor, que sería, ¿no sé, este conservacionismo que, claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Tomkins traía eh, esa desconfianza? Me acuerdo que Frey era enemigo de Tomkins, públicamente enemigo de Tomkins, y fue más o menos un poquito después que pasó con un poquito, claro, lo de Frey fue Tomkins después de Laguna del Desierto. Entonces, claro, hay un giro hacia la discusión donde ya no pasa por la soberanía de los países por un territorio, sino que pasa por se ve amenazada la soberanía por un tercer, que serían estas grandes corporaciones conservacionistas, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre esa situación? Y lo otro es respecto a quién defiende, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunidad, ¿quiénes defienden la territorialidad? Donde prácticamente son miles, cientos de hectáreas donde no hay habitantes o quizás hay, pero no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de generar una masa crítica territorial in situ que defienda el territorio. Sí. Hay varios elementos. Primero, sobre Laguna del Desierto, claro, ahí se generó una impronta muy militarizada, muy de la cosa del nacionalismo activo. Y por eso que la llegada de Tompkins fue tan descolocante, y por eso que era sospechoso. Ya, hay discursos del senador Páez, que era presidente del Senado un tiempo, cuando era presidente Frey,
Y efectivamente aquí se hablaba de una amenaza a la soberanía, como tú bien dices, que, que de alguna forma alimentó mucho esta idea de estas narrativas súper conspiracionistas, pues, de que si no era el sionismo, entonces ¿qué? Ahora, eso aparecía porque el propósito no era el que tenía la Forestal Tribune, que llegó un poco antes, que se instaló en Tierra del Fuego, y que venía con el propósito de explotar a gran escala las grandes extensiones de bosque de lenga y de ñirre que hay ahí. Y Forestal Tribune no era chilena, era extranjera, pero ahí no despertó ningún tipo de suspicacia ni sospecha, porque venía con el modelo clásico de la intervención para fines de explotación de recursos naturales. Entonces, la gran sospecha era, bueno, ¿por qué alguien quiere instalarse sin explotar los recursos naturales? Eso fue una especie de giro epistemológico al respecto, y por eso es que no hubo capacidad de reacción. Esa es mi hipótesis. ¿Ah? Solo cuando se empezó a escuchar, y después de los diálogos que tuvo el presidente Lagos con Tom Inquisitor, que le dijo, mira, yo estoy dispuesto a crear una fundación y a cederle al Estado las tierras con la condición de que se protejan, y Lagos le dice, ok, vamos a trabajar sobre ese eje, fue que el asunto empezó a despejarse. Porque también se empezó a entender, ¿ya? Y porque Lagos también tenía mayor sensibilidad geopolítica, de que en realidad esto podía ser una oportunidad y no una amenaza. ¿Por qué? Porque en realidad esto iba en diálogo con algo que ya estaba pasando en otras latitudes. Estaba pasando en parte importante de Norteamérica, había alguna experiencia en Escocia, según tengo entendido, entonces era un asunto que no era tan raro ni conspiracionista, era una cuestión que podía ser una oportunidad de negocio súper concreta. Las tierras para conservar, las tierras van a ser raras, ya, o sea, perdón, escasas, ¿ya? No sabemos lo que hay. Si no sabemos lo que hay, mejor lo tengo, me lo guardo, porque en una de esas, el oro del futuro. Apareció ese mismo discurso con el tema del agua. ¿Ya? Comprarse grandes tensiones porque son las grandes reservas de agua del planeta, el agua va a ser cada vez más escasa, etcétera, etcétera. Entonces, no, se elaboró eso. La segunda parte, ¿cuál es? Respecto a la construcción de edificios territorios. De las comunidades. De las comunidades. O sea, ¿cuál es espacial la comunidad? Eso es súper diverso porque tú tenías el caso de hay una memoria de esta facultad, de la carrera de geografía, de la Jacqueline Bolt, que estudió una comunidad en particular que se llamaba Cerro Galera, que es en la zona de Coyhaique Alto, ya que es una comunidad chiquitita, ya, pero unos viejos que vivieron con los rifles en la mano, por lo menos, es metafórico, ¿ah? Pero estaban dispuestos a esperar a resistir la invasión argentina desde el 78 hasta no sé, por el 2000 y poco. Es medio rayando, así como. Y de ese caso en el Cerro Galera, pero muy instalable, es súper así, que no, que este es nuestro país, una cuestión muy patriótica, muy impregnada de eso. Pero tú te mueves pocos kilómetros más al sur y ah, pero que era divertido porque era el plural, eran los Muñozes, o algo así, ¿ya? Pero que tenía una parte de la familia que estaba allá y la otra estaba acá, en la frontera, ¿ya? Y para visitarse entraban, abrían el portón, ¿ya? Cruzaban, cerraban el portón y se deje cerrado, ¿ya? Y ese deje cerrado era el límite nacional, ¿ya? Y la súper entretenido porque los pueblos se movían y dejaban lo mismo, o sea, realmente ellos vivían en el territorio. Si era Chile argentino, era realmente un detalle súper menor, a muy pocos kilómetros. Y más al sur estaba el caso, ya ese sí que era súper entretenido, porque la casa estaba en el límite, entonces tú ibas al baño a Chile y comías en Argentina. ¿Ah? Pero esa experiencia está, y hay crónicas muy entretenidas en esa zona porque la relación con la frontera es súper disímil y va variando mucho. Pero hay una relación de parentesco muy grande. ¿Ya? Es súper, ustedes van si alguna vez les toca ir a Bariloche, se van a encontrar con que es una ciudad que está levantada por chilotes. La mayor parte de quienes trabajaron construyendo esa ciudad, que se construyó queriendo simularse de Suiza, ese fue el propósito, hay un trabajo súper bonito de Rodrigo Wood al respecto, y la mayor parte de los obreros que llegaban a trabajar ahí venían de Chile. Entonces, y se quedaron ahí. Entonces generó toda una dinámica que es muy propia. Entonces, las prácticas de frontera son distintas en todos lados. O sea, tenéis estos viejos que estaban dispuestos a defender con toda una invasión imaginaria que nunca llegó, porque al otro lado realmente no había nadie. Y estos otros que en realidad convivían en una cotidianidad bien en lo que nosotros llamamos la geopolítica de lo cotidiano.
ya que tiene una dimensión que es completamente distinta. Y bueno, agradecemos entonces muchísimo al profesor Aliste, un gran aplauso. Y bueno, esta feria del libro celebra el libro, pero celebra también la escritura, y estoy muy contenta de que podamos celebrar la escritura académica, que es propia de nuestro quehacer y que además es este espacio de deber que tenemos, de presionar el conocimiento, de producir, y este espacio de libertad también que tenemos para poder incomodar, como decía el profesor. Oye, me encargaron una vez. Y vamos a pasar un aviso, profesor. Lo que pasa es que para que le interese el tema, el loco que está ahí, acaba de salir este libro que yo recién lo tengo ahora, porque salió recién. No lo hemos lanzado todavía, probablemente lo vamos a lanzar acá en la FAO, obviamente, pero aquí hay varios de los trabajos que aluden a parte de las temáticas que estaba yo presentando. ¿Cómo se llama? Se llama la reinvención de la naturaleza en Patagonia y Selva. Imágenes, discursos y deseos. ¿Ya? Así que está bueno. Bueno, entonces un excelente motivo para volver mañana a nuestra feria, que vamos a estar también, digamos, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para poder adquirir ese y otros libros. Muchas gracias.